Mateo habitaba un mundo de ecos y sombras. Como conserje de un edificio de ladrillos que se descascaraban como piel vieja, su vida consistía en borrar las huellas de otros, recoger periódicos olvidados, pulir bronces que nadie miraba y silenciar los lamentos de las tuberías. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada que parecía pedir permiso para existir. Quizás era porque el orfanato le había enseñado temprano que el espacio que uno ocupa en el mundo es un préstamo que se paga con silencio. En el apartamento 4B vivía la señora Elvira. Ella era el invierno del edificio. Los vecinos hablaban de ella como si fuera una mancha de humedad, algo molesto que se desea ocultar. Elvira gritaba a los niños que jugaban en el pasillo y lanzaba miradas de acero a quien se atreviera a saludarla. Pero un martes, el silencio del 4B fue diferente. Mateo, mientras trapeaba el suelo, vio a través del umbral una escena que le detuvo el pulso. Elvira estaba tendida en el suelo, rodeada de bolsas de pan rotas. El pan, blanco y redondo, parecía burlarse de su fragilidad. Los ejecutivos pasaban a su lado mirando sus teléfonos, ignorando el cuerpo encogido como si fuera un bulto de ropa sucia. Mateo soltó su escoba, sintiendo un nudo en la garganta. Al levantarla, sintió que pesaba menos que un suspiro. Sus huesos eran ramas secas a punto de quebrarse. En ese contacto, algo se rompió también dentro de él, la barrera entre el deber y la compasión. La llevó a su sillón, y ella, lejos de agradecerle, lo miró con un odio que solo nace del miedo a la propia debilidad. Mateo no pudo olvidar la mirada de Elvira. Esa noche, en su pequeña habitación del sótano, cocinó una sopa de verduras, el tipo de caldo que su propia soledad le dictaba. Subió con la bandeja y la dejó frente a la puerta del 4B. Al día siguiente, la encontró en el mismo lugar, fría, con una nota que escupía veneno: no soy un perro de la calle, quédese con sus obras. Mateo no se inmutó. Él sabía que el dolor, cuando es muy antiguo, se protege detrás de espinas. Durante una semana, el ritual se repitió. Sopa caliente, respuesta gélida. Pero al octavo día, algo cambió. La bandeja no regresó al pasillo. Mateo sintió un pequeño triunfo, una chispa de luz en la rutina gris. Al 10º día, la puerta se abrió apenas unos centímetros antes de que él pudiera retirarse. «Le falta sal», dijo una voz que sonaba como el roce de dos piedras. Elvira estaba allí, envuelta en un chal que parecía haber sido elegante en otra época. Mateo sonrió, una sonrisa lenta y auténtica. «Mañana la traeré mejor, señora Elvira», respondió. No buscaba una recompensa económica. Mateo buscaba desesperadamente una conexión humana que justificara sus propios días. Entendió que la caridad no es dar lo que nos sobra, sino insistir en el amor cuando el otro hace todo lo posible por ser odiado. Era una danza silenciosa entre dos almas que habían olvidado cómo bailar. Con el paso de los meses, Mateo se convirtió en el visitante invisible pero constante del apartamento 4B. El aire allí adentro olía a lavanda seca, a papel viejo y a un tiempo que se negaba a marchar. Mateo arreglaba las goteras, aceitaba las ventanas y cambiaba las bombillas fundidas, todo sin cobrar un solo centavo. Elvira lo observaba desde su sillón, con sus manos deformadas por una artritis feroz descansando sobre sus rodillas como raíces torturadas. Un día, mientras Mateo reparaba una vieja silla de madera, Elvira habló. Su voz ya no era un grito, sino un susurro cargado de nostalgia amarga. «Fueron mis herramientas, Mateo», dijo, señalando sus manos nudosas. «Con ellas acaricié el marfil y el ébano. Fui concertista de piano en los teatros más grandes de Europa». Mateo dejó de lijar y la miró con asombro. Ella soltó una carcajada seca. «Pero el destino es un maestro cruel. Me dio el don absoluto del oído y luego me rompió los dedos con esta enfermedad. Es como si Dios me hubiera dado alas para luego coserlas a mi espalda». Mateo sintió el peso de esa frustración. Entendió que el mal carácter de Elvira era el luto por una versión de sí misma que había muerto mucho antes que su cuerpo. Ella no odiaba al mundo, odiaba el silencio que el mundo le había impuesto al quitarle su música. Mateo se sentó a su lado, en el suelo, y por primera vez, no hubo tareas que hacer, solo una historia que escuchar. Decidido a devolverle un poco de color a la vida de Elvira, Mateo rescató un viejo gramófono de una tienda de antigüedades que iba a cerrar. Gastó el dinero que había ahorrado para unas botas nuevas y lo llevó al 4B como si cargara un tesoro sagrado.
Elvira lo miró con escepticismo, pero cuando Mateo colocó un disco de vinilo de Chopin, la habitación pareció transformarse. El crujido de la aguja sobre el surco era como el latido de un corazón que volvía a la vida. Mateo comenzó a pasar sus tardes sentado en la alfombra raída mientras la música llenaba los espacios vacíos entre ellos. Observaba cómo las motas de polvo bailaban en los rayos de sol que entraban por la ventana, convirtiéndose en notas musicales visibles. Elvira cerraba los ojos y sus dedos, aunque inmóviles por el dolor, temblaban levemente siguiendo el ritmo de una sonata invisible. En esos momentos, la amargura desaparecía de su rostro, dejando ver a la mujer joven y apasionada que alguna vez fue. Mateo comprendió que su labor como conserje no se limitaba a limpiar pasillos, se trataba de limpiar el alma de los escombros del olvido. Estaban construyendo una amistad hecha de silencios compartidos y acordes de piano. Él ya no se sentía un huérfano del mundo, y ella ya no se sentía una prisionera de su cuerpo. La música era el puente sobre el abismo de sus soledades. Sin embargo, el mundo exterior es a menudo ciego a la belleza de lo invisible. Los vecinos del edificio, personas de negocios y familias apresuradas, comenzaron a murmurar. En las reuniones de consorcio, las quejas se multiplicaban. ¿Por qué el conserje pasa tanto tiempo con esa vieja loca?, preguntaban algunos. El administrador del edificio, un hombre de rostro cuadrado y corazón de piedra, llamó a Mateo a su oficina. Mateo, te pago para limpiar, no para hacerle compañía a una mujer que solo causa problemas. Las paredes del pasillo están sucias y tú estás arriba escuchando música. Mateo bajó la mirada, pero no sintió vergüenza, sino una profunda tristeza por ellos. Señora Elvira no es un problema, señor. Es una persona, respondió con una firmeza que lo sorprendió hasta él mismo. El administrador lo amenazó con el despido, pero Mateo continuó sus visitas, ahora a escondidas, robándole horas al sueño para cumplir con su trabajo y con su amiga. Se dio cuenta de que la mayoría de la gente prefiere ignorar el sufrimiento ajeno porque les recuerda su propia fragilidad. Para los vecinos, Elvira era un recordatorio de que la vejez y la soledad nos esperan a todos, y preferían apartar la vista. Mateo, en cambio, entendió que el verdadero trabajo de un hombre es sostener la mano de quien se está hundiendo, incluso si el resto del mundo decide mirar hacia otro lado. El invierno llegó con una ferocidad inusitada, cubriendo la ciudad de un manto blanco y helado. Dentro del apartamento 4B, la salud de Elvira comenzó a marchitarse como una hoja seca. Sus pulmones, ya cansados, empezaron a fallar. Mateo, al ver que la calefacción del edificio era insuficiente, compró una estufa eléctrica y mantas de lana con el poco dinero que le quedaba. Se quedaba a su lado hasta la madrugada, leyéndole libros de poesía bajo la luz tenue de una lámpara. ¿Por qué lo haces, Mateo?, susurró ella una noche, con una voz que apenas era un hilo de aire. Nadie te está mirando. No ganarás ninguna medalla por cuidar a una anciana que no tiene nada para darte. Mateo le tomó la mano, sintiendo el frío de su piel. Usted me dio algo que no tiene precio, Elvira, respondió él con lágrimas en los ojos. Usted me vio. En este edificio soy una sombra que limpia el suelo, pero para usted, soy Mateo. Usted me recordó que todavía tengo un corazón que puede sentir el dolor ajeno. Elvira suspiró, y por primera vez en toda su vida, una lágrima recorrió su mejilla arrugada. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio. La armadura de orgullo que había llevado durante décadas finalmente se había derretido ante el calor de una bondad desinteresada. Esa noche, el frío exterior no pudo penetrar la calidez de aquel vínculo. Una mañana de enero, el silencio en el apartamento 4B se sintió absoluto, pesado como el plomo. Mateo entró con el café de siempre, pero no escuchó el habitual carraspeo de Elvira. La encontró sentada en su sillón, frente a la ventana. El cielo estaba de un azul cristalino, y la luz del sol iluminaba su rostro con una suavidad celestial. Elvira se había ido. No había signos de lucha, solo una expresión de paz que Mateo nunca le había visto. Era como si finalmente hubiera escuchado la nota perfecta que tanto buscaba. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se arrodilló a su lado, permitiéndose llorar la pérdida de la única familia que había conocido en su vida adulta. Mientras esperaba a que llegaran los médicos, notó que el puño derecho de Elvira estaba cerrado con fuerza. Con una ternura infinita, le abrió los dedos.
En el centro de su palma descansaba una llave de hierro antigua, pequeña y oxidada, atada a un cordón de seda roja. No había ninguna nota, ningún nombre, solo la llave fría. Los vecinos pasaban por el pasillo, quejándose del alboroto de la ambulancia, sin sospechar que una de las almas más grandes del edificio acababa de partir, dejando atrás un misterio que solo un hombre humilde podría descifrar. Mateo guardó la llave en su bolsillo, sintiendo que su peso quemaba contra su muslo. Tras el funeral, al que solo asistieron Mateo y un enterrador aburrido, el administrador le entregó a Mateo las llaves del 4B. Tienes 2 días para vaciarlo. Todo lo que no sirva, a la basura. Mateo recorrió el apartamento con el corazón roto. Cada objeto le hablaba de ella: el gramófono, los libros, el olor a lavanda. Buscó desesperadamente que abría la pequeña llave de hierro. Probó en cada cajón, en los armarios, incluso en el estuche del piano que Elvira ya no tenía. Nada encajaba. Pasó semanas obsesionado. Llegó a pensar que la llave era solo un símbolo, un recordatorio de la puerta que ella le había abierto en su corazón. Sin embargo, una noche, mientras limpiaba el sótano, recordó un comentario fugaz de Elvira: lo que realmente importa siempre está en lo alto, donde nadie se molesta en mirar. Mateo subió las escaleras hasta el último piso del edificio. Allí, escondida detrás de una pesada cortina de terciopelo que cubría un rincón polvoriento, había una pequeña escalera de madera que llevaba al ático del edificio, un lugar que todos creían que era solo para las máquinas del ascensor. En la penumbra del ático, entre cajas de periódicos de hace medio siglo, Mateo encontró un baúl de madera de palisandro. La cerradura era pequeña, de hierro, exactamente igual a la llave que colgaba de su cuello. Con manos temblorosas, insertó la llave. El sonido del mecanismo abriéndose fue como el acorde final de una sinfonía. Al abrir el baúl, Mateo no encontró joyas ni lingotes de oro. Lo que vio lo dejó sin aliento: cientos de partituras manuscritas, todas firmadas por Elvira, y una carpeta llena de documentos legales amarillentos. Pero en el fondo, había algo más personal: un sobre con su nombre escrito con una caligrafía temblorosa pero elegante. Mateo lo abrió con el corazón galopando. Querido Mateo, si estás leyendo esto, es porque tuviste la paciencia de buscar lo que el resto del mundo ignora. Mi padre fue un hombre de gran fortuna que nunca me perdonó mi amor por la música. Cuando murió, me dejó todo, pero yo no quería su dinero manchado de desprecio. Creé una fundación secreta para jóvenes músicos pobres, para que nadie tuviera que dejar de tocar porque sus manos no podían sostener el hambre. Estos documentos te nombran a ti como el único albacea y heredero de los bienes remanentes. Pero hay algo más que debes saber. Mateo sacó una fotografía vieja que estaba pegada al final de la carta. En ella, una Elvira joven, con el rostro iluminado por la alegría, sostenía a un bebé frente a un orfanato. Te dejé allí, Mateo, porque mi padre me obligó. Pasé cada día de mi vida buscándote con la mirada en cada rincón, hasta que el destino, con su ironía divina, te trajo a limpiar mi pasillo. No tuve el valor de decirte que eras mi hijo, pero tuve la suerte de que me amaras sin saberlo. Perdóname por el silencio. Mateo cayó de rodillas, abrazando la carta contra su pecho. La mujer que había cuidado no era solo una anciana solitaria, era la madre que siempre había esperado por él. Mateo no se convirtió en un hombre soberbio con su nueva fortuna. Fiel a la memoria de Elvira, transformó el edificio de ladrillos cansados en la Casa de la Armonía, un lugar donde niños sin recursos podían aprender música y ancianos olvidados encontraban un hogar lleno de respeto y calidez. Él siguió caminando por los pasillos, pero ya no con una escoba, sino con la partitura de su madre bajo el brazo, asegurándose de que ninguna nota se perdiera en el olvido. La historia de Mateo y Elvira se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que la vida es un tejido de hilos invisibles que se conectan en el momento menos pensado. Mateo aprendió que la verdadera nobleza no reside en los títulos ni en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de ver la grandeza en los demás cuando ellos mismos ya no pueden verla. Aprendió que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que construimos con cada acto de bondad desinteresada. La moraleja que dejó para su audiencia fue grabada en el umbral de la nueva escuela: no ignores el grito del que sufre ni el silencio del que calla, porque detrás de la máscara del dolor, podría estar escondido el tesoro que le dé sentido a toda tu existencia. Lo que damos al mundo vuelve a nosotros,
a veces en forma de una llave y otras veces en forma de un perdón que llega justo a tiempo.